se puede aprender del pasado? ¿Cómo podemos confiar en la historia? ¿Y en qué se basa esa historia? Bueno, la historia se basa en la palabra escrita. Sin escritura no hay historia. Por eso, la historia empieza con la escritura. Por eso hay historia y hay prehistoria. ¿No existe acaso la historia oral? Antes de las innovaciones tecnológicas de la modernidad industrial como los grabadores, lo que existían eran tradiciones orales, no historia oral. Y eso tiene que ver con la propia naturaleza de la oralidad. La oralidad es performativa. Cada vez que alguien cuenta una historia, por más que la haya contado 1000 veces antes, en cierta manera, la cuenta por primera vez. Si hacemos un análisis detallado, siempre es una nueva historia. Las palabras no son las mismas, cambian. Igualmente cambian las entonaciones, los énfasis, los detalles que se resaltan, los que se disimulan, los que se omiten. Las narraciones orales son performativas y esa performance se realiza en función de un público. El público se renueva. Las circunstancias, el ambiente, el ánimo colectivo, todos cambian. Cambia el propio narrador. Puede tener mayor o menor entusiasmo, mejor o peor memoria, estar triste, alegre, cansado o enojado. Y con el paso del tiempo, sus experiencias vividas, el espíritu de la época, todo ello fluctúa. Una de las cosas que la gente suele subestimar es su propia capacidad de cambio. Durante algún tiempo se argumentó que justamente los pueblos que no tenían escritura estaban incentivados para preservar las tradiciones orales de manera exacta para transmitirlas a futuras generaciones. Pero esto se fue desmintiendo con la llegada de grabadores, que permitieron comparar las mismas historias de los mismos pueblos contados en diferentes tiempos. Por lo tanto, cada vez que se cuenta la misma historia, en circunstancias distintas, en algún punto se cuenta una nueva historia. Muchas veces sin darnos cuenta. El narrador es distinto, el público es distinto, la historia y su significado son todos distintos. Y esa es la maravilla de los textos, sobre todo los textos tallados en piedra porque, justamente, están tallados en piedra. Palabras específicas que perdurarán inmutables hasta la destrucción del propio texto. Sus autores, su público, su contexto, hace años o milenios que han desaparecido, pero las palabras, las mismas palabras, perduran. Ahora bien, surge naturalmente la pregunta, ¿puede ser que esos textos hayan sobrevivido 100, 1000, 5000 años, pero ¿por qué les creeríamos? ¿Acaso los textos no pueden mentir? Por supuesto que los textos pueden mentir. De hecho, mienten todo el tiempo. Pero no está ahí el punto. Los textos fueron hechos por seres humanos. Los seres humanos pueden mentir, pero hay algo que no pueden hacer. No pueden mentir acerca de la manera en la que mienten. Pueden mentir, pero no pueden mentir acerca de la manera en la que mienten. Eso se debe a que todo ser humano es un ser limitado por su espacio y su tiempo. Vive dentro de un marco temporal, geográfico y también mental. Y como esas son las principales coordenadas mentales que tiene y las principales herramientas intelectuales a su disposición, difícilmente pueda realmente escapar de ese marco. A esto se le suma también las limitaciones idiomáticas. Las personas pensamos en idiomas y las palabras que conocemos son limitadas, lo cual significa que solo podemos pensar en conceptos para los cuales tengamos palabras. Excepto que nos tomemos el trabajo de inventar una nueva palabra, solo podremos pensar en las palabras que conocemos, de la misma manera que es imposible pensar en colores que no sean los que efectivamente podamos ver. Dicho de otra manera, para una persona es imposible imaginar una persona completamente distinta a sí misma. En términos generales, lo primero que haría es imaginar una persona contraria. Tomaría sus principales características, pero las invertiría. Pero en ello sobreviviría una conexión ineludible entre creador y creación.
lo que generaría es una negación, una sombra, una huella, un reflejo. Y como escribió en su momento el filósofo místico medieval Ibn al-Arabi, la manera en la cual una cosa se conoce a sí misma por sí misma es distinta a la manera en la que se conoce a sí misma reflejada en lo demás. En última instancia, todo reflejo nuestro refleja, en términos opuestos, alguna de nuestras cualidades. Una huella dactilar es distinta en muchos sentidos al dedo que la hizo, pero solo ese dedo pudo haberla hecha. En este sentido, los opuestos siempre tienen esa conexión complementaria, similar al símbolo del yin-yang. Opuestos, pero complementaria y decididamente inseparables. Y esto se aplica a toda obra, no solamente a las que hablan de su propio tiempo, sino que también se aplica a las que hablan de otros tiempos, tanto pasados como futuros. Lo cual nos lleva al hecho de que muchas veces las obras hablan más de los tiempos en que fueron producidos que de los tiempos que describen. Dentro de lo que es la historia como disciplina, existe un área de investigación llamada historiografía, que es el estudio de la escritura de la historia. Dicho de otra manera, mientras que en otras áreas se estudian personajes, épocas o procesos, en la historiografía se estudian obras de otros historiadores. Mi primer libro, Julio Argentino Roca, un lugar incómodo en el pensamiento nacional, es un libro de historiografía. En el mismo analizo cómo historiadores nacionalistas han retratado al general y político argentino a lo largo del siglo XX, comparando los puntos que presentan a favor y en contra del personaje con el contexto histórico nacional al momento de la escritura de esos textos. Y en eso vemos variaciones notables. Los primeros nacionalistas, escribiendo en la década de 1930, tenían una visión sustancialmente negativa de Roca. Escritores tales como los hermanos Irasusta o los hermanos Ibarguren eran miembros del llamado nacionalismo oligárquico, generalmente proviniendo de familias de clase alta argentina, desilusionados con la trayectoria del país en manos de una élite que, según ellos, había traicionado a su propia historia. Estaban preocupados por la posibilidad de una revolución socialista, llevada adelante por inmigrantes, y querían restaurar las raíces hispánicas, jerárquicas y católicas que Argentina habría perdido. En sus escrituras, Roca es retratado en términos de un líder ateo, masón, anglófilo y que subordinó al país a potencias extranjeras. Posteriormente, el ascenso del peronismo permitió el auge de un nuevo nacionalismo popular, anclado en la política de movilización de masas. Y luego del golpe de Estado de 1955, que derrocó a Perón, parte del movimiento peronista entró en diálogo político e ideológico con sectores de la izquierda marxista más tradicional. Esto llevó al surgimiento de un nacionalismo de izquierda con figuras como Arturo Jauretche, Jorge Abelardo Ramos o Alfredo Terzaga. Al contrario de lo que el sentido común actual afirmaría, este nacionalismo de izquierda tiene un concepto notablemente positivo de Roca. El caso más notable de ello fue Ramos, quien llegó a describir a Roca como el Bismarck argentino y el jefe de la burguesía revolucionaria nacional. En estas lecturas, Roca era visto como el líder de un ejército nacional, que, compuesto por soldados provenientes de distintas clases sociales, ideologías políticas y regiones geográficas, forjaría una conciencia nacional durante la Guerra del Paraguay. Al concluir este conflicto, este ejército volvería al país y en el transcurso de los siguientes años destruiría los últimos reductos de poder tanto federal como unitario. Separaría a la ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires, acabaría con las guerras civiles y fundaría un Estado verdaderamente nacional. A su vez, estos desarrollos eran vistos por estos autores como ejemplo de un proceso histórico interrumpido, al cual le habrían faltado las bases materiales necesarias para completar una liberación nacional, que en la década de 1960 y 1970 era vista como la principal cuenta pendiente de la política argentina. De esta manera, Roca se inscribía dentro de un linaje de líderes populares y varios autores hablan del eje Roca, Irigoyen, Perón. Sin embargo, después vendría el golpe de Estado de 1976. La última dictadura hizo una amplia utilización de la figura de Roca. Por ejemplo, era reivindicado como padre de la soberanía patagónica dentro del contexto de la disputa territorial con Chile,
sobre el canal de Beagle. Además, adoptaron el título de Proceso de Reorganización Nacional, trazando un claro paralelo con el Proceso de Organización Nacional, uno de los títulos con los que se conoce a la época roquista. Asimismo, la dictadura quiso asemejar sus políticas de represión interna a las acciones militares de Roca, describiendo a ambas como procesos de pacificación de fronteras internas. De hecho, la dictadura hasta celebró importantes actos por el centenario de la campaña del desierto, conmemorando positivamente la conquista militar llevada adelante por Roca contra las tribus patagónicas. Posteriormente, la dictadura colapsaría y con el retorno de la democracia en 1983, la imagen de las Fuerzas Armadas sufriría un golpe demoledor, que también impactaría sobre el propio Roca, ya que los paralelos entre ambos continuarían, pero a partir de ese momento, en términos negativos. De esta manera se conceptualiza por esos años la imagen del ejército genocida de la década de 1970 y el ejército genocida de la década de 1870. A esto se le agregó rápidamente la llegada del aniversario número 500 del arribo de Cristóbal Colón a América en 1992, lo cual conllevó una explosión de producción académica sobre la conquista de América, el Imperio Español y los pueblos originarios. Esta es la época, además, en la cual el término pueblos originarios se popularizó en el lenguaje cotidiano. La combinación de estos factores condujo al punto más bajo de la imagen de Roca dentro de amplios sectores de la población argentina, resumido en el lema de Roca genocida. En años recientes, con el ascenso a la presidencia de la Nación de Javier Milei, se puede observar una nueva reivindicación de la figura de Roca, esta vez presentado como un héroe libertario. Una caracterización un tanto irónica, ya que, en términos históricos, Roca fue uno de los principales arquitectos del Estado fuerte que tanto denota ese mismo espacio político. Ahora bien, surge la pregunta ineludible: ¿cuál de todos estos Rocas es el verdadero? En cierta medida, la respuesta es ninguno y todos. Hubo un Roca histórico, que sobrevive en sus propios escritos y en el de sus contemporáneos. Y es en base a ese Roca que surgen todos los demás. Pero cada uno de los Roca mencionados contiene verdad en el sentido de que se construyen en base a distintas características del personaje, y en cada reinterpretación hecha se arroja luz sobre una faceta distinta de su figura. Pero también cada uno de los Roca contiene verdad en el sentido que nos dice mucho acerca de los personajes y de las épocas que lo generaron. Lo curioso es que este fenómeno no se aplica meramente a la historia como disciplina, sino que se aplica a todas las creaciones humanas, especialmente en el arte. Cuando trasladamos este concepto a la ficción, podemos hallar también innumerables casos. Uno de los más conocidos es la gran epopeya de Homero, la Ilíada. Esta obra épica narra de manera legendaria la guerra de Troya, una historia con alguna base en la realidad. De hecho, la ciudad de Troya no solo fue hallada por arqueólogos, sino que entre las distintas ciudades que fueron construidas sobre ese mismo sitio, hay una, llamada Troya 7, que tiene claras señales de haber sido destruida durante un conflicto y que corresponde aproximadamente con los sucesos narrados por Homero. El detalle clave es que la tradición y la arqueología ubican este suceso alrededor del año 1200 a.C., hacia el final de la Edad de Bronce, mientras que la obra en sí fue compuesta unos 500 años después, durante la Edad Oscura de Grecia, una época donde la región había declinado sustancialmente en sus bases materiales, prosperidad y sofisticación tecnológica. A pesar del paso del tiempo, muchos recuerdos del pasado sobrevivían en la época de Homero. Un ejemplo de ello son los nombres empleados a lo largo del texto, tales como el de la propia Ilíada, derivado de Ilión, otro nombre griego para Troya, y cuya pronunciación original era más cercano a Wilusa, un nombre que ha sobrevivido en otras fuentes de la Edad de Bronce, como en las del Imperio Hitita. Sucede algo muy parecido con el nombre que Homero describe a los griegos, aqueos, pronunciado agiai en griego moderno, y que figura como Agia o Ajiyawa en las fuentes hititas.
Por otro lado, el nombre del líder de los griegos, Agamenón, era originalmente Wanax Andrón. Wanax siendo algo parecido a caudillo y Andrón de los hombres. Con lo cual se aprecia que Agamenón era un título parecido a comandante en jefe, que no sería empleado en épocas futuras. Si bien todos estos datos apuntan a las bases históricas de la Ilíada, hay datos muy reveladores que nos dicen más del mundo de Homero que del mundo de la guerra de Troya. Probablemente el caso más notable es el del uso de los carros de combate a lo largo de la epopeya. Esto es interesante porque el carro de combate era una de las armas más prominentes en las guerras de la tardía Edad de Bronce, pero para la Edad Oscura griega era una tecnología que ya se había perdido en el uso, pero que había sobrevivido en la memoria. Y esta mezcla de cualidades llevó a la incorporación de estos en la epopeya por parte de un autor que claramente no tenía idea de cómo se utilizaban. El carro era algo así como el tanque del mundo antiguo, donde su gran tamaño y velocidad le daban a sus usuarios una seguridad y protagonismo en el campo de batalla que fue en su momento insuperable. ¿Y qué hacen los héroes de Homero en la Ilíada con una de las armas más poderosas que había inventado la humanidad hasta ese momento? Los usan de taxis. Punto. Eran las armas más valiosas, más caras que podían tener en el campo de batalla y las usan como un taxi, cuando no tenían ganas de caminar. En el famoso duelo entre Aquiles y Héctor, Aquiles va en carro hasta los muros de Troya. Se baja del carro, pelea, derrota a Héctor, se sube de nuevo a su carro y se va. Y como las películas y series que se hacen sobre Troya se basan en la Ilíada, este sinsentido lo hemos visto inmortalizado una y otra vez, demostrando que las películas sobre la guerra de Troya no retratan un conflicto de la Edad de Bronce, sino que retratan el retrato de un poema de la Edad Oscura griega sobre un conflicto de la Edad de Bronce. Y esto me da el pie para hablar de la historia del cine y del cine en la historia, porque, a su vez, cada película hecha sobre Troya también es un reflejo de la época en la que esa película fue hecha. Un caso reciente es la comparación que se puede trazar entre la película Troya del 2004 y la miniserie Troya, la caída de una ciudad del 2018. Si bien ambas películas reflejan una mayor simpatía por los troyanos que el material original, la miniserie del 2018 adopta una postura donde retrata el conflicto con una suerte de resistencia anticolonial por parte de la ciudad ante la llegada de una fuerza invasora proveniente del occidente. A su vez, la serie optó por incorporar un elenco étnicamente diverso, tal como el actor británico de ascendencia ganesa David Gyasi como Aquiles, o el actor oriundo de Nigeria Hakim Kazim como Zeus, reflejando un cambio en los valores del mundo cultural entre 2004 y 2018. Este fenómeno se vuelve particularmente interesante cuando se traslada a la ciencia ficción, porque no solo nos permite comprender algo del pasado, sino que también nos permite vislumbrar un plano más difuso, que es cómo pensaba el pasado que iba a ser el futuro. Por ejemplo, consideremos el caso de los supersónicos. La serie se trata de un dibujo animado hecho a principios de la década de 1960, presentando la vida cotidiana de una familia de clase media profesional en el futuro distante. Si bien la serie contó con numerosos aciertos, el hecho de que actualmente nos encontremos más cerca de la fecha en la que los supersónicos transcurre que de la época en la que se estrenó, nos ofrece una gran perspectiva. Para empezar, a pesar de que la serie transcurre en el futuro, tiene muchos elementos que delatan cuándo fue hecha. Por ejemplo, la estética de la serie es el Googie, un estilo arquitectónico muy popular a finales de la década de los 50 y principios de los 60 que buscaba proyectar una clara tendencia futurista. La edad de la serie también se puede apreciar en sus referencias culturales. Judy, la madre de la familia,
cierra el primer capítulo afirmando que está criando una familia de beatniks, una referencia al movimiento contracultural estadounidense de los años 50 llamado beatnik, caracterizado por la defensa de un estilo de vida antimaterialista, vanguardismo cultural y rechazo de muchas normas culturales tradicionales. También podemos ver en la estructura familiar de los supersónicos prácticas que reflejan mucho mejor la década de 1960 que lo que seguramente sean los mediados del siglo XXI. Por ejemplo, Judy, la madre de la familia, tiene 33 años y una hija adolescente de 15, lo cual significa que la tuvo cuando tenía apenas 18 años. Esto tenía sentido a principios de los 60, cuando la edad promedio de casamiento para las mujeres en Estados Unidos era de alrededor de los 20 años. Pero resulta mucho más choqueante en la actualidad. Por ejemplo, en el 2024, la edad promedio de casamiento para mujeres en los Estados Unidos fue de casi 30 años. A su vez, el hecho de que Judy no tenga un empleo formal no debiera sorprender. En Estados Unidos, en 1960, esa era la realidad de alrededor del 70% de las mujeres casadas. Para 2024, esa cifra casi se había revertido, ya que alrededor del 60% de las mujeres casadas tenía un empleo formal. A esto hay que agregarle un dato anecdótico, pero revelador del mundo de los supersónicos. No solamente la gente fuma en una serie infantil, algo difícil de imaginar en la actualidad, sino que además fuman adentro, como si se tratara de una escena sacada de un capítulo de Mad Men. Por otro lado, hay que admitir que la serie tiene numerosos aciertos en la tecnología retratada, por ejemplo, la presencia de inteligencia artificial o videollamadas. Aunque también debe ser señalado que estas videollamadas se realizaban en cabinas telefónicas. Pero son las tecnologías que brillan por su ausencia las que más llaman la atención. Nadie tiene celulares, computadoras personales, laptops, tablets, smartphones, internet, ni redes sociales, ni videojuegos, ni plataformas de streaming. La gente sigue utilizando principalmente dinero en efectivo, ya que tampoco hay tarjetas de crédito, ni mucho menos billeteras virtuales o criptomonedas. En la escena introductoria podemos apreciar cómo el centro comercial claramente sigue siendo un lugar de cierta importancia, a juzgar por la construcción, lo cual indica que en este futuro claramente no se inventó aún el comercio electrónico. En el mundo de los supersónicos, los autos que vuelan se inventaron antes que los autos que se manejan solos, a pesar de que la tecnología necesaria está claramente disponible en ese universo. Tampoco existen servicios de viaje compartidos como Uber o Cabify. Por otro lado, a pesar de los autos voladores, de todas maneras sigue habiendo un gran problema de tránsito en el cielo. Esto es un punto a favor de los guionistas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que aún con autos voladores, el tránsito es un problema que la humanidad simplemente nunca podrá resolver. Notablemente, también hay una completa ausencia de pantallas táctiles y todas las máquinas deben ser operadas con botones analógicos. Por ejemplo, la máquina que les prepara el desayuno solo tiene 16 botones con opciones predeterminadas. Tal es la preponderancia de botones que esta serie menciona un problema de salud específico en los dedos de las personas, ocasionado, por tanto, apretar botones. Sin embargo, creo que el elemento más notable de desfasaje entre la tecnología existente y sus métodos de aplicación práctica es el caso de la inteligencia artificial, encarnado en los robots. Uno de los ejemplos más icónicos es el de Rosie, llamada Robotina en la versión doblada, la robot personal de la familia. Rosie claramente posee una inteligencia artificial general, que iguala a la de los personajes humanos. Rosie tiene conciencia de sí misma, sentido de la autopreservación, genuinas demostraciones de afecto, un amplio espectro de emociones que incluyen la indignación y hasta llega a toser. Sin embargo, a pesar de que esta tecnología tendría el potencial de revolucionar la economía y la sociedad tal y como la conocemos, la única tarea que le es asignada es la del cuidado del hogar y solamente haciéndose cargo de las tareas para las cuales la familia no posee ya una máquina específica. Rosie, además, no solo tiene un acento de Brooklyn,
que en los años 60 resaltaba una procedencia de clase trabajadora, sino que hasta está diseñada con un traje de sirviente estilo francés, una estética que se origina en la Inglaterra victoriana del siglo XIX y que fue cayendo progresivamente en desuso a lo largo del siglo XX, en parte por cambios en prácticas sociales y, en parte, por ser un atuendo que fue progresivamente más erotizado y fetichizado en la cultura popular. Y me gustaría señalar que el atuendo es parte del diseño de fábrica, lo cual implica que los fabricantes no concibieron ninguna otra aplicación posible para lo que es, sin lugar a duda, la tecnología más revolucionaria de todo ese universo ficticio. De hecho, a Rosie la venden en una tienda física con un vendedor humano que francamente ni siquiera aporta mucho a la situación. Rosie se podría vender a sí misma, lo cual es exactamente lo que termina haciendo a lo largo del primer capítulo. Además, dentro de la serie, Rosie ya es un modelo obsoleto, lo cual significa que hay producción masiva de robots aún más avanzados, cuyo impacto en la economía real y la sociedad parecieran ser esencialmente nulos. De manera similar a lo que pasa con los carros de combate en la Ilíada, el concepto está, pero no tienen idea de cómo emplearlo. A su vez, sabemos que la tecnología detrás de Rosie es barata. La familia de los supersónicos no tiene mucho dinero, y una de las características principales de George, el padre de familia, son sus recurrentes despliegues de avaricia. Por otro lado, las finanzas domésticas problemáticas de la familia indican que las mejoras en la tecnología no parecieran haber mejorado significativamente en la desigualdad económica ni en la felicidad general de los personajes, lo cual, hay que decirlo, es otro gran punto a favor de los guionistas. El último gran acierto por parte de los guionistas fue predecir que las sociedades en el futuro se verían afectadas por crecientes sentimientos anti-inmigrantes. Y de hecho, el primer capítulo de la serie incluye reportes de protestas xenofóbicas al grito de "marcianos, vuelvan a casa". Y me gustaría detenerme en el punto de los marcianos, ya que al ser uno de los tópicos más recurrentes en la ciencia ficción, no solo ejemplifican cómo distintas épocas proyectan sus propias características, sino como también lo hacen distintas culturas. Debido a la primacía cultural estadounidense a lo largo del siglo XX y XXI, el público general suele estar más familiarizado con la manera en la que Hollywood ha retratado el concepto. Desde los imponentes trípodes de la Guerra de los Mundos a los aterradores pero caricaturescos soldados de Mars Attacks, hasta Marvin, el marciano de los Looney Tunes, cuya vestimenta está inspirado en la estética del dios romano de la guerra, que era precisamente Marte. Estas caracterizaciones decididamente militaristas de los marcianos, dentro del contexto cultural estadounidense, no debiera sorprendernos, teniendo en cuenta el carácter muy claramente guerrero de esa sociedad. Pero donde sí se pone más interesante es donde lo contrastamos con Rosendo Ruiz Quevedo, uno de los padres fundadores del son cubano, y su canción "Los marcianos llegaron ya". Una canción en la que este cantante cubano se imaginó cómo serían los marcianos y concluyó que esencialmente serían cubanos. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 ricacha. Así llaman en Marte el cha-cha-cha. De un platillo volador todos bajaron bailando y uno gozando y rascando un güiro televisor. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 ricacha. Así llaman en Marte al cha-cha-cha. Las marcianas muy bonitas en trajes de mangoleta y
Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, 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 ricachá. Así llaman en Marte al cha-cha-cha. Otro marciano tocaba un instrumento muy raro, mezcla de timbal y piano, metiéndole al ricachá. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, 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 ricachá. Así llaman en Marte al cha-cha-cha.